Curso de apelación. Les voy a pedir, particularmente en esta ocasión, que sean un poquito pacientes, toda vez que este es un tema que puede resultar un poco denso porque es súper importante y bueno, comprende varios puntos que son fijos preguntas de examen de grado. Cabe señalar que aquí nos vamos a referir estrictamente al recurso de apelación en sede civil. Cuando tengamos que ver el recurso de apelación en sede penal, bueno, va a estar señalado en un live aparte durante las próximas semanas. Ahora, este va a ser solo un recurso de apelación en sede civil. Vale. El artículo 186 del Código de Procedimiento Civil señala que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior Jerárquico respectivo que se enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del Tribunal Inferior. El artículo 186, entonces, del Código de Procedimiento Civil señala que el objeto del recurso de apelación es obtener del Tribunal Jerárquico Superior eh, una enmienda con arreglo a derecho de la resolución del Tribunal Inferior. El recurso de apelación no tiene una definición legal propiamente tal, por lo tanto nos aventuramos a dar una definición doctrinaria. Es un acto jurídico procesal, entiéndanlo así, es un acto jurídico procesal de parte, por medio del cual se solicita al Tribunal Superior Jerárquico que enmiende, con arreglo a derecho, una resolución dictada por un tribunal inferior, el tribunal ACUO en este caso. Como ya dijimos, opera tanto en sede civil como en sede penal, pero para efectos de este live solo veremos sede civil. Eh, el título 18 del libro primero es el que regula concretamente el recurso de apelación. Título 18 del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Las características de este recurso son las siguientes. Primero, es un recurso ordinario, ya que procede contra la generalidad de las resoluciones judiciales. Se presenta ante el tribunal que dicta la resolución que causa el agravio, pero es resuelto por el superior jerárquico. Tiene una causal genérica, que es que la resolución cause un agravio a una de las partes. El recurso de apelación constituye segunda instancia. Esa es una característica crucial de este recurso, es que constituye segunda instancia, porque hay revisión de cuestiones de hecho y de derecho. Es renunciable, ustedes pueden renunciar a interponer un recurso de apelación, y ojo, procede según los apuntes de Antología Jurídica, abogada cuasi titulada, procede en procedimientos contenciosos y no contenciosos. Procedimientos contenciosos y no contenciosos, pero usualmente nosotros la vemos en asuntos contenciosos. Eh, Vamos a hablar ahora de las resoluciones que son susceptibles de ser apeladas. Resoluciones susceptibles de ser apeladas. Estas son, primero, las sentencias definitivas, siempre que la cuantía lo permita. Las sentencias interlocutorias de primer grado, que son las que consagran derechos para alguna de las partes. Bueno, sentencia interlocutoria de primer grado, uno las puede apelar, salvo en los casos que la ley prohíba. Y los autos y los decretos también son apelables, pero esto es excepcional, ya que son en casos de alteración de la sustanciación del proceso. Aquí en estos casos la apelación opera en subsidio. Por ejemplo, ustedes están presentando una demanda de alimentos en un tribunal de familia y hay una situación en que el tribunal les dice, previo proveer, adjunte tal documento que ustedes ya adjuntaron. En este caso, ustedes interponen una reposición con apelación en subsidio y aquí están impugnando este tipo de resoluciones. Por eso es que también opera en autos y decretos. La causal genérica en materia civil para la apelación es que cause la resolución, que la resolución cause un agravio al recurrente. Que la resolución cause un agravio al recurrente. La legitimación activa
del recurso de apelación la tiene la parte directa o indirectamente interesada en el juicio y que haya sufrido un agravio por la resolución judicial. Por ejemplo, el demandante, el demandado o un tercero. Respecto a los tribunales que intervienen, señalar que intervienen el tribunal acuo y el tribunal adquem. El tribunal acuo es el tribunal ante el cual se interpone el recurso y que dictó la resolución agravante. Y el tribunal adquem es el tribunal que conocerá y resolverá el recurso. Es el superior jerárquico del que dictó la resolución agraviante, el tribunal adquem. ¿Cómo se interpone el recurso de apelación? Bueno, para responder a esta pregunta de cómo se interpone el recurso de apelación, dependiendo del principio rector que opera en tal o cual procedimiento y oportunidad procesal en específico, el recurso de apelación se puede presentar de manera oral o de manera escrita. En ambos casos, el recurso debe contener fundamentos de hecho y de derecho en los que se funda, más las peticiones concretas. Si se presenta de forma escrita este recurso de apelación, debe contener los requisitos comunes a todo escrito. Vamos a hablar ahora de los incidentes en el recurso de apelación. Bueno, pueden producirse durante el proceso diferentes incidencias y se resuelven de plano o como incidentes. Si se resuelven como incidentes, el tribunal puede fallar en cuenta u ordenar que se traigan en relación los autos para resolver dichos incidentes. Las resoluciones que recaigan sobre incidentes de segunda instancia no son apelables. Las resoluciones que recaigan sobre incidentes en segunda instancia no son apelables. Vamos a ver ahora los efectos de conceder el recurso de apelación. Efectos de conceder el recurso de apelación. El efecto principal está señalado en el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil. Este efecto principal, bueno, señala de que se suspende la competencia del tribunal inferior, el tribunal acuo, para seguir conociendo la causa, siempre y cuando la apelación se conceda en ambos efectos, devolutivo y suspensivo. Vamos a hablar ahora, en concreto, de los efectos del recurso de apelación, distinguiendo el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Que ojo, es muy importante tener en consideración esta distinción. Vamos primero con el efecto devolutivo. El efecto devolutivo es el efecto de la esencia del recurso de apelación. Siempre se concede con el efecto devolutivo, siempre, nunca falta. La competencia y conocimiento del recurso recae en el tribunal superior jerárquico que se trate, el superior jerárquico del tribunal que dictó la resolución apelada. La competencia, por así decirlo, se devuelve del tribunal inferior al superior. Esto en base a la idea de que en la Edad Media la autoridad se devolvía al rey para que conociera un asunto que pudiera afectar a algunas personas del pueblo. Ahora vamos a hablar del efecto suspensivo. Vamos a hablar ahora del efecto suspensivo. Bueno, el efecto suspensivo tiene que ver con que la ejecución de la resolución judicial apelada, se suspende hasta que se concrete la tramitación del recurso. No se concede en todos los casos, ojo, no se concede en todos los casos que se interpone el recurso de apelación. En caso que no se conceda la apelación con efecto suspensivo, el tribunal inferior que dictó la resolución apelada sigue conociendo la causa hasta su término. Pero ojo, se puede exigir el cumplimiento de la resolución apelada mientras se tramita el recurso de apelación ante el tribunal adquem. Sí, pues amigos, lamentablemente este tema no es tan apasionante como otros que de repente se van a hablar de religión o política en TikTok. Ojalá que así sea. Bueno,
Como dijimos entonces, se puede exigir el cumplimiento de la resolución apelada mientras se tramita el recurso de apelación ante el tribunal APQUEM en caso de que no se conceda la apelación con el efecto suspensivo. Ahora vamos a hablar de la tramitación del recurso de apelación. La tramitación del recurso de apelación se puede dar tanto en primera como en segunda instancia. Tanto en primera como en segunda instancia. Vamos a hablar primero de la apelación, del recurso de apelación en primera instancia y posteriormente de la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia. Bueno, relativo a la tramitación del recurso de apelación en primera instancia, comienza con un control de admisibilidad del recurso por parte del tribunal acuo o el tribunal inferior que dictó la resolución, ya que ante este se interpone. Comienza con el control de admisibilidad del recurso por parte del tribunal acuo, ya que ante este se interpone. Este examen de admisibilidad verifica lo siguiente. Primero, que la resolución sea susceptible de apelación. Segundo, que el recurso se haya interpuesto dentro de plazo. Y tercero, que el recurso tenga fundamentos de hecho y de derecho más peticiones concretas. El examen de admisibilidad verifica entonces que la resolución sea susceptible de apelación, que el recurso se haya interpuesto dentro de plazo y que el recurso tenga fundamentos de hecho y de derecho más peticiones concretas. Verificado lo anterior, el tribunal de primera instancia dicta una resolución en la que admite o no el recurso de apelación. Si se admite la apelación, se notifica a las partes por el estado diario. Y si no se admite, puede ser recurrida esta resolución por reposición o recurso de hecho. Si ustedes no le admiten una apelación, ustedes pueden recurrir por vía reposición o por recurso de hecho, que lo vamos a ver en un ratito más. Si se concede la apelación y notificada a las partes la resolución que informa esto, el tribunal acuo, el inferior que dictó la resolución, remite de forma electrónica copia fiel de la resolución apelada al tribunal de alzada, el tribunal de alzada es el tribunal APQUEM, más copia del recurso admitido y otros antecedentes pertinentes. Entonces, una vez se concede la apelación y es notificada a las partes la resolución que informa esto, el tribunal remite de forma electrónica copia de la resolución apelada al tribunal APQUEM más una copia del recurso admitido y otros antecedentes pertinentes. Con este envío termina la tramitación del recurso de apelación en primera instancia. Ahora vamos a hablar de la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia. Que aquí les pido paciencia porque es un poquitito más largo, pero es crucial que acá lo tengamos en consideración. Ya. Tramitación del recurso de apelación en segunda instancia. Comienza con la recepción de antecedentes del tribunal APQUEM. El tribunal APQUEM, el superior jerárquico del inferior que dicta la resolución, crea una carpeta electrónica con un número de ingreso nuevo. Realizada la nueva carpeta, el tribunal dicta una certificación señalando que se ha recepcionado la carpeta electrónica de primera instancia. La importancia de esta certificación es importante para hacer una de estas o varias de estas gestiones. Por esto importa la certificación para hacer alguna de estas gestiones. Primero, solicitar alegatos. Si es que en principio la causa se resuelve en cuenta, se puede presentar eventualmente un recurso de hecho, solicitar una orden de no innovar o que la parte recurrida pueda adherirse a la apelación. Vale. Entonces, esta certificación no se notifica
porque no es una resolución, sino que es una actuación propia del tribunal de alzada. Por eso se debe estar siempre atento a la oficina judicial virtual. Ojo con eso. Transcurridos 5 días desde la certificación, desde la certificación, el recurso pasará a un nuevo examen de admisibilidad, realizado en cuenta por el tribunal de alzada, el cual verificará lo siguiente. Primero, si se ha interpuesto el recurso dentro de plazo, si la resolución que se impugna es apelable y si acaso el recurso contiene peticiones concretas. Si el tribunal, por el motivo que sea, declara su inadmisibilidad, esta resolución se puede reponer dentro de tercer día y deberá poner el proceso a disposición del inferior para que cumpla el fallo de primera instancia, si es que no se repuso o la reposición fue rechazada. Si se declara otra vez inadmisible el recurso, el tribunal de segunda instancia puede dictar a alguna de estas resoluciones. Si se declara otra vez inadmisible el recurso, el tribunal de segunda instancia puede dictar alguna de estas resoluciones, que son, primero, señalar que la causa se resuelve en cuenta por medio de una resolución que se llama dese cuenta, y el relator da a conocer el asunto a la Corte donde no hay alegatos. Ahora, o la otra resolución que puede dictar son los autos en relación, donde señala que la causa se encuentra en estado de relación, y aquí habrá vista de la causa. Dictada la resolución que señala que habrá o vista de la causa o resolución en cuenta, se debe esperar que la causa sea puesta en tabla que confecciona el tribunal de segunda instancia. Y la tabla la confecciona el tribunal de segunda instancia todos los días viernes de cada semana. Esta contiene las causas que se resolverán, valga la redundancia, durante la otra semana. Bueno, el tiempo que puede tardar entre que la causa quede en relación o en cuenta o con vista de la causa pueden llegar a ser meses. Cuando se libera la tabla, se sabrá el día en que se debería ver la causa por parte del tribunal AFKEM. El día fijado en tabla, en que se verá la causa, el relator hará la relación de esta misma en el tribunal y éste indicará qué causas se verán hoy. Si la causa procede ese día, se procede con relación o vista de la causa. Ojo, las notificaciones del tribunal AFKEM se notifican por el estado diario. Por regla general, en segunda instancia no se admiten pruebas. Por regla general no se admite la prueba en segunda instancia. Ojo con eso porque esta cuestión es pregunta de grado. Por regla general no se admiten pruebas en segunda instancia, salvo las siguientes excepciones, que son excepciones de prescripción, cosa juzgada o transacción. Excepciones de prescripción, cosa juzgada y transacción. Prueba documental que puede recibirse hasta la vista de la causa. Prueba documental que puede recibirse hasta la vista de la causa. También se puede solicitar absolución de posiciones antes de la vista de la causa. Se puede agregar también prueba rendida por exhorto. Y el tribunal de alzada puede decretar medidas para mejor resolver. Y una de estas medidas para mejor resolver es la prueba testimonial cuando o verse sobre hechos que no figuren en las pruebas rendidas en autos, o si esta prueba no se ha podido rendir en primera instancia, o si los hechos considerados como estrictamente necesarios o si se trata, de hechos considerados
como estrictamente necesarios para resolver el caso a criterio del tribunal, o si se trata de hechos considerados como estrictamente necesarios para resolver el caso a criterio del tribunal. Para resolver el recurso de apelación, los ministros llegan a acuerdo de forma secreta. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los votos. Hay acuerdo cuando haya mayoría conforme a ley sobre la parte resolutiva del fallo. Cuando hay empate o dispersión de votos, se siguen las siguientes reglas. Primero, es que se debe votar cada opinión de forma separada, excluyéndose las que reciban menos votos. Esto se repite hasta que se obtenga la mayoría legal. Si hay dos o más opiniones reúnen el mayor número de votos, debe votarse cuál será excluida. Y ahora, si no se pueden aplicar estas reglas anteriores, debe llamarse a tantos ministros como sean necesarios para formar un voto de mayoría. Luego de llegar a acuerdo, se designa un ministro redactor del fallo. Entonces eso respecto a la tramitación del recurso de apelación. Vamos a hablar ahora de la vista de la causa. Hay una fe de ratas que probablemente tenga que consignar, pero eso lo voy a hacer cuando suba este live a YouTube y lo voy a colocar en un comentario fijado, ¿ok? Pero para dejarlo acá, respecto a la admisibilidad de segunda instancia. Pero vamos a hablar ahora de la vista de la causa. La vista de la causa, su tramitación. La vista de la causa es un conjunto de actuaciones que la ley ordena para que un tribunal quede habilitado para conocer y resolver una controversia jurídica. La vista de la causa es un conjunto de actuaciones que la ley ordena para que un tribunal quede habilitado para conocer y resolver una controversia jurídica. Los actos jurídicos procesales que conlleva la vista de la causa son los siguientes. Actos jurídicos procesales que conlleva la vista de la causa son, primero, la notificación del decreto autos en relación. Se practica ya realizado el segundo examen de admisibilidad, señalando si habrá o no vista de la causa. El segundo acto procesal que conlleva la vista de la causa es la fijación de la causa en tabla. El tercero es el anuncio. El cuarto, la relación. Y el quinto, el alegato. Al momento de iniciarse la vista de la causa, se exige el anuncio. El anuncio señala el inicio de la vista de la causa por medio de la colocación del número de orden de la causa, que se mantiene fijo hasta que se pase a otro asunto. También se conoce como asunto el hecho que los abogados, tanto recurrente como recurrido, solicitan una cantidad de tiempo específica al relator para exponer sus alegatos. Se conoce como asunto el hecho que los abogados, tanto recurrente como recurrido, solicitan una cantidad de tiempo específica al relator para exponer sus alegatos. Luego del anuncio se lleva a cabo la relación. Aquí, el relator debe cumplir las siguientes obligaciones. Luego del anuncio se lleva a cabo la relación y aquí el relator debe cumplir las siguientes obligaciones. Primero, si el tribunal está integrado por personas que no figuran en el acta de instalación, el relator dará a conocer a las partes el nombre de estas con el fin de que hagan conocer sus implicancias y recusaciones que deben hacer valer dentro de tercer día. Otra obligación que tiene el relator
es dar a conocer al tribunal todo vicio presente en el proceso. Hola Alessandra, muchas gracias por el apoyo. Otra obligación que tiene el relator es dar cuenta al tribunal de las faltas que pudieran dar pie al ejercicio de las facultades disciplinarias del tribunal. Dar cuenta al tribunal de las faltas que pudieran dar pie al ejercicio de facultades disciplinarias del tribunal. Muchas gracias, muchas gracias. Ya. Y una última obligación del relator, luego del anuncio, cuando lleva a cabo la relación, es hacer relación breve de la causa. ¿Qué significa hacer relación breve de la causa? El relator explica la causa de primera instancia, el fallo obtenido y los argumentos del recurrente. Y ojo, hacer relación de la causa es su obligación más relevante. Ojo con eso. Luego de hacer la relación breve, no se permitirá el ingreso a la sala de los abogados y se va a proceder con los alegatos. Los abogados son... Los alegatos son defensas que hacen los abogados en audiencia pública y que pueden tener una duración máxima de 30 minutos por abogado. Bueno, creo que aquí tengo un error de redacción, amigos míos, porque luego de hacer la relación breve, no se va a permitir el ingreso a la sala de las partes, pero sí de los abogados, porque son los abogados los que van a hacer los alegatos, y que los alegatos se hacen en audiencia pública y pueden tener una duración máxima de 30 minutos por abogado. ¿Ok? Vale. El abogado que va a comparecer debe anunciarse previamente al relator y subir un escrito a la oficina judicial virtual, máximo 24 horas antes de la vista de la causa. Con esta información, el relator puede formar una mejor información sobre el anuncio que se dejará disponible en el tribunal de segunda instancia y aparte se determinará si ese día se alcanza a ver o no la causa en concreto. Muchas gracias por esa rosa blanca, muchas gracias. Y gracias Jennifer por el apoyo. Vale. Durante los alegatos, el presidente de la sala podrá invitar a los abogados a que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso. Finalizados los alegatos y antes de levantar la audiencia, se le puede pedir a los abogados que precisen sobre determinados puntos de hecho y de derecho que consideren importantes. También se permite que antes de la audiencia los abogados entreguen minuta escrita con sus alegatos a los miembros de la sala del tribunal de segunda instancia con el fin de que puedan tomar una mejor decisión sobre el asunto controvertido. Debe dejarse constancia de todo esto en carpeta electrónica. Debe dejarse constancia en carpeta electrónica entonces de la entrega de esta minuta. Terminado el alegato, se da por terminada la vista de la causa. Ahora ojo, es posible suspender la vista de la causa si concurren alguna de las siguientes situaciones. Es posible suspender la vista de la causa si concurren algunas de las siguientes situaciones. ¿Qué son? Que se impida el examen de la causa colocada en un lugar preferente o continuación de la vista de otro pleito que es del día anterior. Que se impida el examen de la causa colocada en un lugar preferente o si continúe con la vista de la causa de otro pleito que es del día anterior. Otra forma en la que se suspenda la vista de la causa es la falta de quórum del tribunal para dictar una respectiva sentencia. Que se muera el abogado patrocinante, procurador o litigante. Que muera el cónyuge, ascendiente o descendiente del abogado defensor. Se puede suspender la vista de la causa también por la solicitud de una de las partes, pero solo una vez. O bien,
también se puede suspender porque uno de los abogados tiene otra audiencia en otro tribunal a la misma hora. En todo esto se deja constancia en carpeta electrónica y se supone que el día viernes siguiente, al día que debió efectuarse la vista de la causa, esta nuevamente quedará en tabla, procediendo a repetirse lo que ya fue señalado. Alessandra, muchas gracias por todos los regalos que has dado, te las has mandado como gran patrocinante de este canal, humilde canal. Terminada la vista de la causa, se procede, o se puede, mejor dicho, terminada la vista de la causa, se puede resolver de inmediato o quedar en estado de acuerdo. Y queda en estado de acuerdo la causa en los siguientes casos. Primero, cuando se decreta una medida para mejor resolver, o cuando a petición de parte el tribunal manda efectuar un informe en derecho en un plazo señalado, no superior a 60 días, o cuando el tribunal desee efectuar un mejor estudio de la causa. Ahora tenemos que señalar también la posibilidad de que los alegatos se realicen por vía remota. La posibilidad de que los alegatos se realicen por vía remota. Esto señalado en el artículo 223 y 223 bis del Código de Procedimiento Civil. O sea que puedan comparecer por Zoom, por decirlo de manera coloquial. ¿Ok? Ya. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se hace una solicitud máximo 2 días antes del día designado para la vista de la causa. Si el día que se fijó en tabla para la vista de la causa es lunes, la solicitud entonces debe hacerse máximo el día viernes en que se libera la tabla hasta las 23:59 horas. Ojo con eso. El abogado debe conectarse por sus propios medios y si no los tiene o se encuentra en un territorio jurisdiccional distinto al del tribunal de segunda instancia, se puede dirigir a la corte de apelaciones más cercana o a cualquier corte que pueda facilitarle los medios electrónicos, siempre que dicho tribunal los tenga, claro está. En la vista de la causa, solo puede alegar un abogado por cada parte, según el auto acordado de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 1994. También pueden alegar en la vista de la causa los postulantes de la Corpo, los estudiantes de la Corporación de Asistencia Judicial que estén patrocinando causa a este respecto. Se consideran en la misma situación que los abogados para esta situación. En la vista de la causa se prohíbe la presentación de defensa escrita y también la lectura de defensa, sin perjuicio de la minuta que ya habíamos mencionado previamente. Vamos a hablar ahora de la tramitación en cuenta. La tramitación en cuenta. Bueno, en la tramitación en cuenta se realizan las siguientes actuaciones. Primero, la notificación de un decreto que se llama un DC cuenta. La notificación del decreto del DC cuenta. Segundo, la fijación de la causa en tabla. Tercero, el anuncio. Y cuarto, la relación. Entonces las actuaciones de la tramitación en cuenta son la notificación del DC cuenta, la fijación de la causa en tabla, el anuncio y la relación. La tramitación es muy semejante a la vista de la causa. La gran diferencia radica en que en la tramitación en cuenta no hay alegatos. No hay alegatos en la tramitación en cuenta. No lo hay. Ergo, los ministros resuelven con los antecedentes que les da el relator, argumentos disponibles en el recurso de apelación y lo que está dispuesto o contenido en la carpeta electrónica. Respecto del recurso de apelación, ahora vamos a hablar respecto del recurso de apelación concedido en el solo efecto devolutivo. Recurso de apelación concedido en el solo efecto devolutivo, y estos casos están señalados en el artículo 194 del Código Civil. Bueno, los casos donde el recurso de apelación solo se concede en el efecto devolutivo son, primero,
resoluciones dictadas contra el demandado en un juicio ejecutivo o sumario, auto y decreto, sentencia interlocutoria, resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria, resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias y todas las que la ley señale. Fuera de estos casos, resoluciones dictadas contra el demandado en juicio ejecutivo sumario, auto y decreto, sentencia interlocutoria, resoluciones que ordenan alzar medidas precautorias o resoluciones pronunciadas en incidentes sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria. Fuera de estos casos, la apelación se concede en ambos efectos, suspensivo y devolutivo. Cabe preguntarse ahora, ¿se puede renunciar al recurso de apelación? Sí, se puede renunciar al recurso de apelación. Y esta renuncia al recurso de apelación puede ser expresa o puede ser tácita. La renuncia expresa al recurso de apelación se materializa por medio de una presentación en términos formales y expresos en la cual se renuncia a los plazos legales para interponer este recurso de apelación. Y la renuncia tácita al recurso de apelación es con el simple hecho de no presentar el recurso. ¿Ok? Vale. La renuncia genera efectos similares al deshacimiento. ¿Cómo? ¿Qué efectos similares? Bueno, se pone fin al recurso anticipadamente, la sentencia recurrida queda firme y ejecutoriada, pero ojo, si son sentencias definitivas o interlocutorias, esto debe certificarse por el secretario del tribunal, el trámite de certificación. Y otro efecto es que no afecta la solicitud de adhesión a la apelación. Consulta. ¿Va quedando claro hasta acá? ¿O hablo muy rápido? ¿Soy muy enredado? ¿No se entiende? Por favor, retroalimentación recibo. Recibo comentarios buena onda y mala onda de ambos extremos, así que por favor les pido si estoy hablando, si se entiende acaso lo que estoy diciendo. Vale. Vamos ahora a hablar relativo a los plazos para... Muchas gracias, Alessandra. Muchas gracias. Los plazos para presentar el recurso de apelación, que están señalados, ojo, aquí de los artículos 189 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Los plazos para presentar el recurso de apelación. Bueno, el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil señala que, por regla general, el recurso de apelación debe interponerse en el plazo fatal de 5 días. 5 días contados desde que se notifica la resolución judicial a la parte que va a entablar el recurso. ¿Ok? El plazo ordinario para presentar un recurso de apelación sobre una resolución judicial que causa un agravio a una de las partes es de 5 días, pero se puede aumentar en 10 si esta resolución judicial apelada es una sentencia definitiva. Si es una sentencia definitiva, entonces el plazo aumenta en 10 días o a 10 días. El plazo ordinario es de 5, ¿vale? La ampliación del plazo no se aplica en los casos en que la ley autorice a actuar a las partes sin tener la calidad de letrados, salvo que la ley establezca un plazo distinto. Ahora, el plazo para fallar un recurso de apelación, no está señalado en la ley, pero a esto tenemos que recurrir a la ley 3339 del año 1918 en su artículo 19, que es una ley antiquísima, que señala que las sentencias de las Cortes de Apelaciones se deben dictar en un plazo de 30 días desde que se termina la vista de la causa. 30 días desde que se termina la vista de la causa, según esta ley de 1918, la ley 3339. Si este plazo transcurre, este plazo de 30 días desde que se termina la vista de la causa, y no se dicta sentencia,
el presidente de la Corte de Apelaciones debe dar cuenta a la Corte Suprema de su respectivo retardo. ¿Ok? Vale. Bueno, para que no queden dudas, vamos a pegarle una lectura al artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, que es crucial para el tema del plazo que se tiene que consignar para interponer el recurso de apelación. Y aquí está señalado, bueno, el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil señala de que la apelación deberá interponerse en el término fatal de 5 días, como habíamos señalado, contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso, y deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan. Este plazo aumentará a 10 días, tratándose de sentencias definitivas. En aquellos casos en que la apelación se interponga con el carácter de subsidiaria, sin una reposición con apelación en subsidio, no será necesario fundamentarla ni formular peticiones concretas, porque esta ya la tiene el recurso de reposición, siempre que el recurso de reposición cumpla con estas exigencias, claro. En los procedimientos o actuaciones para los cuales la ley establezca la oralidad, se puede apelar de forma verbal siempre que someramente se señalen los fundamentos de hecho y de derecho del recurso y se formulen las peticiones concretas, nuevamente, someramente. De todo lo cual debe dejarse constancia en el acta respectiva. Estas normas no se aplicarán en los procedimientos en que las partes, sin tener la calidad de letrados, o sea, de abogados, litiguen personalmente y la ley faculte la interposición verbal del recurso de apelación. En estos casos, el plazo fatal va a ser de 5 días, salvo que la ley diga lo contrario. Dicho eso, vamos a avanzar ahora a lo que es la clasificación de la resolución que resuelve la apelación. Así es, la resolución que resuelve la apelación también se clasifica. La sentencia definitiva que falla en segunda instancia, la sentencia definitiva que falla en segunda instancia la apelación y se pronuncia sobre una cuestión de fondo, se clasifica en 3 tipos. Como una sentencia confirmatoria, o sea, se mantiene resuelto por el tribunal acuo, como una sentencia modificatoria que acoge en parte la apelación, ojo con eso, sentencia modificatoria acoge en parte la apelación, o como sentencia revocatoria. Como sentencia revocatoria. ¿Qué quiere decir que sea revocatoria? Que acoge íntegramente la apelación, dejando sin efecto los considerandos y la parte resolutiva. O sea, las resoluciones que resuelven la apelación en segunda instancia y se pronuncian sobre asuntos de fondo son o confirmatorias, sentencias confirmatorias, que mantienen lo resuelto por el tribunal inferior, modificatorias, que acogen en parte la apelación, o revocatorias, que acogen íntegramente la apelación y dejan sin efecto tanto el considerando como la parte resolutiva de la resolución del tribunal acuo inferior. Vamos ahora a hablar de 2 últimos temas, con esto terminaríamos recurso de apelación, que son la institución de la adhesión a la apelación y la orden de no innovar. La adhesión a la apelación es una institución especialísima, y es pregunta de examen de grado. Si ustedes pudieran responder una buena respuesta en una prueba, incluso una prueba de pregrado, la adhesión a la apelación podría ser la siguiente. La adhesión a la apelación es una institución procesal mediante la cual la parte apelada incorpora y eleva sus peticiones al tribunal AFQEM, superior jerárquico, previa interposición y admisión del recurso de apelación por su contraparte, la parte apelante, con el objeto de que el superior jerárquico conozca y falle del asunto sometido a su competencia.
Esta adherencia a la apelación es accesoria al principal recurso de apelación interpuesto por el apelante. Pero en caso de que los apelantes desistan del recurso de apelación y los apelados lo mantengan, pese a haberse adherido, no se pierde su validez. O sea, puedo adherirme a la apelación de mi contraparte, pero si mi contraparte se desiste, mi apelación sigue en curso. ¿Se entiende, no? De todas maneras, también podemos definirla como la facultad que tiene el apelado para solicitar la reforma de una sentencia impugnada en aquella parte que estime gravosa, adhiriéndose a la apelación hecha por su contraparte. Esto en concreto, si quieren revisarlo más precisamente, está en los artículos 216 y 217 del Código de Procedimiento Civil, la adhesión a la apelación. La doctrina mayoritaria señala que es una institución que nace condicionada a la existencia de la apelación, pero una vez materializada ya pasa a tener vida independiente. Para que opere, debe cumplir con los siguientes requisitos, que son 4, para ser exacto, que son estos. Primero, que una de las partes, que el apelante, haya interpuesto el recurso de apelación, que este recurso de apelación se encuentre pendiente, que la sentencia de primera instancia cause un agravio al apelado también, y que el apelado manifieste en forma y dentro de plazo su intención de adherirse a la apelación. Y aquí es donde hablamos de la oportunidad para adherirse a la apelación. ¿Cuál es la oportunidad para adherirse a la apelación? Bueno, solo en segunda instancia, con un plazo de 5 días, contados desde la fecha de certificación de recepción de antecedentes de parte del tribunal de segunda instancia. O sea, la oportunidad procesal para adherirse es solo en segunda instancia, con plazo de 5 días, contados desde la fecha de certificación de recepción de antecedentes de parte del tribunal de segunda instancia. El escrito de adhesión a la apelación debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil. O sea, que se interponga dentro de plazo, los 5 días desde la certificación de recepción de antecedentes de parte del Tribunal de Segunda Instancia, que tenga fundamentos de hecho y de derecho y que tenga peticiones concretas. Ojo con eso. Presentado el escrito de adhesión a la apelación, el Tribunal de Segunda Instancia debe realizar el segundo examen de admisibilidad al recurso de apelación y también debe hacerle un examen de admisibilidad a la adhesión. Admitida tanto la apelación como la adhesión, el superior jerárquico dicta los autos en relación o el de se cuenta. Y en este momento se debe esperar a que la causa se ponga en tabla y posteriormente se lea y se resuelva. Vamos ahora con la orden de no innovar. La orden de no innovar es una institución procesal de carácter cautelar, que puede ejercer el recurrente en casos que el Tribunal Superior esté conociendo de un recurso de hecho, queja o apelación en el solo efecto devolutivo, con el objeto de que el tribunal ordene detener de forma provisoria los efectos de una actuación u omisión mientras se resuelve el asunto principal. Entonces, ¿qué es la orden de no innovar? Nuevamente, es una institución procesal de carácter cautelar que puede ejercer el recurrente en caso que el Tribunal Superior esté conociendo un recurso de hecho, recurso de queja o apelación en el solo efecto devolutivo, con el objeto de que el tribunal ordene detener de forma provisoria los efectos de una actuación u omisión mientras se resuelve el asunto principal.
Los requisitos para que proceda la orden de no innovar son los siguientes. Primero, que se conceda la apelación en el solo efecto devolutivo. Segundo, que el apelante formule la solicitud de la orden de no innovar al Tribunal Superior Jerárquico, y en la práctica se hace esto dentro del quinto día desde que se certifica el ingreso de la causa en segunda instancia. Y tercer requisito es que el tribunal conceda la orden de no innovar. Respecto de la tramitación de la orden de no innovar, y antes de avanzar con esto, va quedando claro, ¿no? Bien, vale. Después contesto esa pregunta, Maxito, bienvenido. Eh, la tramitación de la orden de no innovar inicia con la presentación de la solicitud que será distribuida por el presidente de la Corte de Apelaciones mediante sorteo entre las salas que esté dividida la parte. La orden de no innovar inicia con la presentación de esta solicitud que será distribuida por el presidente de la Corte de Apelaciones mediante sorteo entre las salas en que esté dividida la Corte. Hecho el sorteo, la petición de orden de no innovar se resuelve en cuenta. El efecto principal de que se conceda la orden de no innovar es que se suspenden los efectos de las actuaciones o resoluciones recurridas. Se suspenden los efectos de las actuaciones o resoluciones recurridas, o se paraliza su cumplimiento. Este efecto lo puede limitar el tribunal de alzada bajo sus propios argumentos. Los efectos secundarios de que se conceda la orden de no innovar son los siguientes. Primero, queda radicado el conocimiento de la apelación en la sala que concedió la orden de no innovar. Queda radicado el conocimiento de la apelación en la sala que concedió la orden de no innovar, y el recurso goza de preferencia en tabla, vista de la causa y fallo correspondiente. Bueno, si a uno lo están a punto de embargar, ¿eso se detiene mientras se ve la causa en la corte? No, porque por lo general eso es un juicio ejecutivo, po. Ese es el orden de despache, la ejecución, el mandamiento de ejecución y embargo. La única forma que puede detener eso es con una excepción que está señalada en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, si la memoria no me falla, po. Esa es la forma de detener un embargo. O sea, eso es lo que respondería yo si me lo preguntan. No sé qué dirán aquí los compañeros que están conectados también, pero sería lo natural y obvio. Bien, ya con esto terminamos la apelación y quizás hacer una corrección que yo ya la había señalado y que la voy a hacer como fe de erratas. La voy a hacer ya esta precisión cuando suba este video, este live a YouTube, es que si se declara admisible el recurso, el tribunal de segunda instancia, si se declara admisible el recurso de apelación, el tribunal de segunda instancia puede dictar algunas de estas resoluciones, que es que la causa se resuelva en cuenta o se resuelva en relación. Claro está. Vale. Bien. Si esa excepción no la considera el tribunal, ¿se puede apelar? Bueno, a ver, yo tengo entendido que no, porque la naturaleza del procedimiento, yo tengo entendido que no, porque la naturaleza del juicio ejecutivo es distinta, amigo mío. Bien, ahora vamos a hablar del recurso de reposición, que el recurso de reposición y el recurso de hecho están vinculados con el recurso de apelación. A ver,
Pueden decirles subrecursos, pero mejor diganles recursos, ¿ya? Vale. Mira, estoy revisando lo que estábamos analizando y claro, el artículo 194 puede darnos una respuesta en torno a tu pregunta, amigo mío, que es súper importante tenerlo en cuenta. Mira, el artículo 194 señala, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la ley, se concederá apelación solo en el efecto devolutivo las resoluciones dictadas contra el demandado en juicio ejecutivo y sumario. Bueno, efectivamente, según lo que dice la ley, el artículo 194, eventualmente podrías apelar en el solo efecto devolutivo una, un embargo, en el solo efecto devolutivo, si no te consideran la excepción. Pero claro, en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la misma. Bien, ya con eso, muchas gracias Mac por el aporte. Eh, Pasaremos a hablar del recurso de reposición. Pasaremos a hablar del recurso de reposición. Que esto ustedes cuando hagan su clínica jurídica y les toque ver asuntos de familia, probablemente en algún momento tengan que hacerlo o considerarlo si es que el tribunal les llega a rechazar alguna demanda o algún ingreso de demanda. Bueno, el recurso de reposición. Eh, Muchas gracias, Mac. El recurso de reposición señala de que el recurso de reposición es un acto jurídico procesal de parte. Es un acto jurídico procesal de parte cuyo objeto es impugnar autos y decretos y de manera excepcional sentencias interlocutorias que causen agravio, pudiendo el mismo tribunal modificarlas o enmendarlas. El recurso de reposición es un acto jurídico procesal de parte cuyo objeto es impugnar autos y decretos y de manera excepcional sentencias interlocutorias que causen agravio, pudiendo el mismo tribunal modificarlas o enmendarlas. La reposición puede ser ordinaria, extraordinaria o especial. La reposición ordinaria procede contra autos y decretos dentro de los 5 días siguientes a la notificación de estos y que causen agravio a un particular. La... Ay, TikTok que anda diciéndole cera. Ya. La reposición ordinaria procede contra autos y decretos dentro de los 5 días siguientes a la notificación de estos autos y decretos y que causen agravio a un particular. Y la reposición ordinaria se resuelve de plano. La reposición extraordinaria, procede contra autos y decretos haciéndose valer nuevos antecedentes. Se puede interponer oportunidades procesales no especificadas y tampoco tienen un plazo en concreto. ¿Y a qué me refiero con que se puede interponer en más de alguna oportunidad procesal? Como cuando el auto de decreto aún no está firme, claro, y no hay un plazo concreto para interponer una reposición extraordinaria. Pero en la reposición extraordinaria se hacen valer nuevos antecedentes. Y la reposición especial, bueno, se interpone contra sentencias interlocutorias expresamente señaladas por la ley, dentro del plazo de 3 días, contando desde que se notifica esta sentencia interlocutoria. La reposición especial entonces procede contra sentencias interlocutorias expresamente señaladas por la ley, dentro del plazo de 3 días, contados desde que se notifica la sentencia interlocutoria que se impugna. Ahora, puede presentarse con una apelación en subsidio la reposición,
Y el fundamento es que, aparte del principio de economía procesal, el mismo artículo 190 señala que el término para apelar no se suspende por la presentación de un recurso de reposición ni por la interposición de un recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda en contra de una sentencia definitiva o interlocutoria. Para mayor seguridad de nosotros, de ustedes y mía, vamos a leer el 190. El término para apelar no se suspende por la solicitud de reposición del 181. Tampoco se suspende por la solicitud de aclaración, agregación, rectificación de la sentencia definitiva o interlocutoria. El fallo que resuelva esta solicitud o que de oficio se hagan rectificaciones conforme al artículo 84 será apelable, 184, perdón, será apelable en todos los casos en lo que sería la sentencia contra la cuantía declarada. Bueno, pueden precisarlo ustedes el 190. Véanlo ahí, pero por ustedes interponer un recurso de apelación no supone una suspensión para interponer un recurso de apelación. Ojo con eso. Bien, vamos ahora a hablar del recurso de hecho. El recurso de hecho también es una pregunta de examen de grado, es un recurso muy especial, es una pregunta que los profesores suelen hacer al hueso, para saber si ustedes saben o no saben, y con esto ustedes pueden zafar cómo se pueden hundir. Yo he visto grados así, por eso se los digo. Y en esta situación vamos a precisar aspectos puntuales del recurso de hecho, señalando de que ustedes lo encuentran señalado entre los artículos 196 y 203 del Código de Procedimiento Civil. Artículos 196 y 203 del Código Civil. Ya. El acto jurídico procesal, el recurso de hecho es un acto jurídico procesal de parte que se realiza directamente ante el tribunal adquem, ante el superior jerárquico del tribunal que dicta una resolución que causa un agravio. El recurso de hecho es un acto jurídico procesal de parte que se realiza directamente ante el tribunal adquem con el fin de solicitar que se enmienden los agravios causados por el tribunal inferior al haberse pronunciado sobre una resolución que otorga o rechaza un recurso de apelación. ¿Vale? ¿Queda claro hasta ahí o no? Acto jurídico procesal de parte que se realiza directamente ante el superior jerárquico del tribunal inferior que se pronuncia por medio de una resolución rechazando u otorgando un recurso de apelación. Que este tribunal superior jerárquico enmiende los agravios causados por este tribunal en virtud de haber dictado esta resolución. La doctrina clasifica en dos al recurso de hecho, en atención a la causal que se invoca. Por lo tanto, el recurso de hecho, nosotros tenemos un falso recurso de hecho y un verdadero recurso de hecho. Vamos con el verdadero recurso de hecho. ¿Cuándo estamos en presencia de un verdadero recurso de hecho? Bueno, el verdadero recurso de hecho se interpone cuando se deniega un recurso de apelación que era legalmente procedente. Esto ustedes lo ven en el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil. Hay verdadero recurso de hecho cuando nosotros interponemos este recurso de hecho porque se nos denegó una apelación que legalmente era procedente. Y hablamos de un falso recurso de hecho, señalado en el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, que se interpone en base a alguna de las siguientes causales. El falso recurso de hecho se interpone en base a alguna de las siguientes causales. Primero, el tribunal inferior concede un recurso de apelación que no debió conceder. El tribunal acuo concede un recurso de apelación que no debió conceder. Segundo, o el tribunal acuo concede, el tribunal inferior concede un recurso de apelación en ambos efectos, cuando solo debió hacerlo en el efecto devolutivo. O bien, este mismo tribunal inferior concede un recurso de apelación
en el solo efecto devolutivo cuando debió haberlo dictado en ambos efectos. O sea, estamos en presencia de un falso recurso de hecho cuando el tribunal inferior concede un recurso de apelación que no debió haber concedido, o concede un recurso de apelación solo en el efecto devolutivo cuando debió concederlos en ambos, o lo concede en ambos cuando solo debió hacerlo en el efecto devolutivo. ¿Se entiende, no? ¿Queda claro hasta ahí o no? Vale. Vamos ahora con la procedencia del recurso de hecho. Vamos con la procedencia del recurso de hecho. Cuando se busca impugnar una resolución pronunciada por el tribunal de primera instancia, al proveer el escrito en que se presenta el recurso de apelación, se cometieron algunos de estos errores. Primero, no se concede la apelación cuando debió concederse el verdadero recurso de hecho, o bien, la apelación se concede cuando no debió concederse, falso recurso de hecho. La apelación o la apelación se concede en el solo efecto devolutivo, cuando debió concederse en ambos efectos, falso recurso de hecho. O se concedió la apelación en ambos efectos, cuando solo se debió haber concedido en el devolutivo, falso recurso de hecho. El verdadero recurso de hecho tiene una sola causal y el falso recurso de hecho tiene tres. Vamos a ver ahora las características del recurso de hecho. Características del recurso de hecho. Primero, es un recurso extraordinario. Solo operan causales particulares. Se interpone directamente ante el tribunal, que es el superior jerárquico del tribunal superior que dictó la resolución. El recurso de hecho emana de una resolución del tribunal que concede o rechaza un recurso de apelación. Y cuarta característica es que la legitimidad activa de este recurso de hecho la tienen tanto el demandado como el demandante, dependiendo de la causal que se invoque. Bien, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de hecho? Es de 5 días, pero se cuenta de forma distinta dependiendo el recurso de hecho interpuesto. Si es un falso o un verdadero recurso de hecho, pero es de 5 días para interponer este recurso de hecho. Si se interpuso un verdadero recurso de hecho, los 5 días para interponer este recurso se cuentan desde la notificación de la resolución que deniega el recurso de apelación. Y si se interpone un falso recurso de hecho, los 5 días se cuentan desde que se emite la certificación, de recepción de los antecedentes en el tribunal de segunda instancia. La diferencia es esa, y es clave. Si se interpone el verdadero recurso de hecho, el plazo para interponerlo es de 5 días desde la notificación de la resolución que deniega el recurso de apelación. Y si se interpone un falso recurso de hecho, los 5 días se cuentan desde que se emite la certificación de recepción de los antecedentes en el tribunal de segunda instancia. Bien, ya con esto vamos a hablar y referirnos ahora a lo que es la tramitación del recurso de hecho. Y aquí tenemos que distinguir la tramitación del verdadero recurso de hecho y la tramitación del falso recurso de hecho. Y en relación a esto ya habríamos terminado. Y bueno, partamos con la tramitación del verdadero recurso de hecho. Bueno, lo presenta este recurso de hecho, se presenta por escrito, lo presenta por escrito el sujeto legitimado ante el tribunal superior jerárquico, el tribunal AFKEM, señalando los motivos de por qué le rechazaron el recurso de apelación. También puede pasar que el tribunal AFKEM le pida al tribunal AFKUO, al inferior que dictó la resolución, que le remita los antecedentes de la carpeta electrónica o que dicte una orden de no innovar. ¿Vale? Ahora vamos a referirnos a la tramitación del falso recurso de hecho. Tramitación del falso recurso de hecho. También se presenta por escrito, de parte del legitimado,
ante el Tribunal Superior Jerárquico que concedió la apelación dentro del plazo de 5 días desde que se certifica el ingreso de la causa en segunda instancia. Presentado el recurso de hecho, el Tribunal Abkem resuelve el recurso previa revisión de los antecedentes en cuenta. Resuelto el falso recurso de hecho, este tiene diferentes efectos. ¿Y cuáles son estos diferentes efectos? Bueno, si se acoge el falso recurso de hecho y la apelación es improcedente o solo debió concederse en el efecto devolutivo, se informa al tribunal inferior para que siga conociendo el asunto. O bien, si se acoge el recurso señalando que la apelación es procedente en ambos efectos, se informa al tribunal inferior para que deje de conocer el asunto principal. Ojo con eso. Ya. Dicho esto, y ya habiendo señalado esto, bueno, añadir algo que me faltó señalar en la tramitación del verdadero recurso de hecho, pero para que no pierdan el hilo, que se presenta por escrito al sujeto legitimado ante el Tribunal Abkem, Superior Jerárquico, señalando los motivos de por qué le rechazaron el recurso de apelación, y también puede pasar que el Tribunal Superior Jerárquico le pida al inferior que le remita los antecedentes de la carpeta electrónica o que dicte una orden de no innovar. Bueno, evacuado un informe de parte del Tribunal inferior, el tribunal trae los autos en relaciones para la vista de la causa y terminada, el tribunal resuelve si se admite o no la apelación. Y eso de momento, revisen los artículos 196 al 203 del Código de Procedimiento Civil y demos por terminada todo lo que tiene que ver con recurso de apelación, incluyendo el recurso de reposición y el recurso de hecho. Muchas gracias por haber estado hasta acá, a las personitas que se han quedado escuchando a este pobre hombre. Y nada, pues, muchas gracias. Muy agradecido y ahora en un ratito, en unos 15-20 minutos más, vamos a hacer otro live sobre los recursos de casación. Casación tanto en la forma como en el fondo. Y con esto habremos visto la materia más importante de esta asignatura, que es derecho civil recursos, por así decirlo. Así que agradecido, nos vemos en un rato y muchas gracias Wale y todos los que están presentes, que los mencionamos, Duque, Iván, Mariel, Vitita Chile, etcétera, y Mac. Muchas gracias, de verdad, hasta luego. Hasta pronto, mejor dicho.